Quienes traen el paramilitarismo a Colombia y a Latinoamérica son los gringos. De eso no hay ninguna duda. Esta afirmación está documentada por la historia contemporánea y solventada en miles de páginas de documentos públicos y de explícitas declaraciones oficiales. Los uniformados colombianos fueron corrompidos por los altos jerarcas de la extrema derecha fascista norteamericana. Gracias a las doctrinas republicanas que han permeado a los Estados Unidos, hoy tenemos en Colombia unas fuerzas militares desprovistas de pundonor, criminales y envilecidas que llevaron la guerra sin el menor rasgo de humanismo, empoderadas por el mal y aliadas de las más oscuras organizaciones criminales del país. Del norte llega a Latinoamérica la Escuela de las Américas US Army School of Americas, a enseñarle a nuestros militares cómo torturar, asesinar y corromper de forma estratégica y velada como práctica paralela al entrenamiento institucional. Desde Argentina hasta Panamá y de ahí para arriba hasta llegar a la frontera californiana se siembra la semilla del paramilitarismo. El dolor exacto, en el lugar exacto, en la cantidad exacta para obtener el efecto deseado. Así enseñaba en sus cátedras magistrales Dan Mitrioni, agente de la CIA experto en torturas. Ralph Magee, otro de los agentes ya retirado, quien dio fe de los escuadrones de la muerte que organizó y entrenó dicha agencia norteamericana desde 1952, y William Yarborough, comandante del Special Warfare Center de Fort Bragg, recomiendan como necesidad vital de los ejércitos latinoamericanos la creación de organizaciones antiterroristas y grupos de guerra anticomunistas ajenos a la fuerza, que según sus propias palabras debían ser organizados como un gran ejército paramilitar para accionar violentamente en contra de la oposición. Los políticos colombianos le hicieron caso. Los vínculos de la policía y el ejército colombiano con el paramilitarismo, el crimen organizado y las formas de criminalidad estatal no pueden ser más evidentes. En la nómina de los grupos delincuenciales se encuentran desde soldados hasta los más altos mandos del ejército colombiano, a tal punto que el comandante supremo de todas las fuerzas, el presidente actual, Iván Duque, es un funcionario público elegido por la mafia y al servicio de los carteles de la droga.
Nuestra institucionalidad está completamente narcoparamilitarizada y los oficiales históricamente han obrado en consecuencia. Quien bautizó al general Rito Alejo del Río como el pacificador de Urabá fue Álvaro Uribe Vélez, su mecenas, amigo y mentor. El Matarife siempre le reconoció sus logros y méritos. Del Río, junto con el general Jaime Uzcategui Ramírez, determinó y coordinó varias masacres, entre ellas la de Mapiripán, en la que las autodefensas torturaron y descuartizaron en el matadero del pueblo a 49 personas. También asesinó líderes sociales y se tiene como otro de los oficiales que participaron en la muerte del periodista y humorista colombiano Jaime Garzón. Llegó un grupo de soldados, pero que no eran soldados, que eran paramilitares. Eso es lo que llegaron. Llegaron aquí y requisaron el pueblo, mejor dicho, unos 150 soldados de esos. Y el primer día, la primera noche, sacaron unos 6 y los tiraron al río, los mataron, los rajaron la barriga y los tiraron al río. No les pegaron tiros, sino un simple machetazo en todo el pescuezo, que le bajaron la cabeza al otro lado. ¿Por qué se va de Mapiripán? Porque es que aquí no hay trabajo, no hay nada y no, con susto por la gente que había. ¿Está asustada por qué? Por la gente que había. ¿Qué pasó? Pues hubieron masacres. Del Río siempre fue un lacayo servil de la SAUC. Don Berna, de forma irónica, lo llamó para que se desmovilizara con los comandantes paramilitares y aseguró que el general era un miembro orgánico del paramilitarismo. Pero el general Rito Alejo, yo creo que le faltó ser desmovilizado, o por lo menos ahora ya con ella justicia y paz, porque él era miembro orgánico de los terroristas. El condenado coronel Jorge Eliezer Plazas Acevedo, quien dirigía las operaciones de inteligencia contra Jaime Garzón antes de su asesinato. El general Rito Alejo sí sabía de esa situación, porque él tenía muy buena relación con Narváez. Otro que ayudó a matar a Jaime Garzón fue el general Jorge Enrique Mora Rangel. De acuerdo con el agente Ender Oleaga Castillo del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y con el sicario alias El Compadre, junto con el general Harold Bedoya, Mora Rangel hizo parte de la junta militar en la que se decidió la muerte del comediante. La conclusión de todo el conjunto testimonial del proceso es que don Berna y Castaño ordenaron su asesinato en cumplimiento de la orden dada por la cúpula militar. ¿Quién ordenó matar a Jaime Garzón? La inteligencia militar, el Ejército Nacional, el general Mora Rangel ordenó el asesinato por otros generales de Jaime Garzón Forero. ¿Quién desvió la investigación? La investigación la desvió DAS. Uribe, el presidente del aparato criminal, asciende a Mora a comandante general y después, para que descanse en su merecido retiro, lo nombra embajador de Corea y Filipinas. El teniente coronel Germán Morantes Hernández, excomandante del batallón Girardot, tan amigo de Álvaro Uribe que el Matarife lo sentó a declarar como testigo a favor de Santiago, su hermano, en el proceso de los 12 apóstoles. De acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía, le puso su batallón a la orden a Carlos Mauricio García Doblecero y a Eber Velosa alias HH. Los paramilitares tenían como centro de reunión la guarnición militar, en donde se reunían con el oficial para planear algunas de las muertes que configuraron el genocidio antioqueño. El general Hernán Mejía Gutiérrez, al mando del batallón La Popa, le sirvió a Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, como el más eficiente de sus comandantes. Lo nutría de información, ponía soldados a su disposición y le organizaba retenes en las carreteras para que no le entraran carros a los pueblos mientras ejecutaba las masacres. De acuerdo con las investigaciones, este general ya condenado cambiaba muertos por cajas de arroz chino que le daba a sus subalternos cuando le llevaban campesinos o jóvenes estudiantes muertos, como otros de los miles de homicidios que fueron presentados por el ejército colombiano como exitosas bajas en combate contra la guerrilla.
El oficial Hernán Mejía Gutiérrez fue uno de los estandartes morales del Centro Democrático que ha sido exaltado por sus servicios a la patria, por José Félix Laforí, el expresidente de Fedegan, asociado y amigo del narcotraficante y asesino Ñeñe Hernández y su esposa la senadora María Fernanda Cabal. Como reuniones donde Jorge 40 y el coronel Mejía tuvo con los paramilitares. Y el coronel Mejía, no, que van a hacer una operación con las fuerzas especiales. Nos encarparon, nos llevaron hasta Villa Germania. Cuando llegamos a Villa Germania, estábamos alrededor de miles de paracos. Cuando se les entrega a este señor alias el Ruso como guía, ¿qué les dijeron? ¿Qué les dijo el coronel Mejía? Que íbamos a hacer una operación como es que en Guatapurí, que el que diera de baja a Tito Arias tenía de recompensa de 50 millones de pesos. En sí apenas le dan 1 millón de pesos al soldado que lo mató. Cuando llegué al batallón y que para felicitarme me dieron hasta 100.000 pesos. La congresista Paola Holguín, hija del testaferro de Pablo Escobar, Franco Holguín Ortiz, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez también han aplaudido públicamente las consagradas labores de este sicario uniformado y repleto de medallas. El coronel Mejía, en este libro que es un entrañable relato a su padre, rinde un homenaje a los soldados de batalla. Estimado coronel Mejía, solamente alguien de su fortaleza moral en medio de tanta persecución es capaz de producir el libro que hoy presenta. Los paramilitares más temidos, Mancuso, Macaco y el Tuto Sierra, lo dijeron en coro. El general Mauricio Santoyo, secretario de Seguridad de Álvaro Uribe y quien terminó extraditado a los Estados Unidos, les colaboró en la matazón y además era uno de sus socios en el narcotráfico. No solo participó activamente en el crimen de Jaime Garzón, sino que dirigió el secuestro de varios de los sicarios de la banda La Terraza que mataron al humorista para después asesinarlos y desaparecerlos. El general Mauricio Santoyo también fue premiado y condecorado por Álvaro Uribe, que lo tenía además como su consejero bélico de cabecera. Al general Flavio Buitrago Delgadillo lo condenaron por narcotráfico, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Este oficial llegó a ser el jefe de seguridad del presidente Uribe, con quien lo unían lazos desde hacía décadas. El Club El Nogal le abrió sus puertas y le sirvió de cuartel general, desde donde junto con el narcotraficante Marco Antonio Gil, alias El Papero, se dedicó a administrar la lavandería de dólares que tenía montada el mafioso en Bogotá y en Sinaloa. El coronel Jorge Eliezer Plazas podría terminar convertido en un buen muerto. Fue condenado por asesinato y secuestro y en la Jurisdicción Especial para la Paz va a hablar de todos los asuntos en los que estuvo involucrado. Entre ellos, el asesinato de Garzón, de Jesús María Valle, y de los investigadores del Centro de Investigación Educación Popular CINEP, Mario Calderón y Elsa Alvarado, y de las relaciones del Matarife con todos los paramilitares que reconocieron haber hecho tratos con el oficial, entre ellos Salvatore Mancuso, Raúl Hasbún alias Pedro Bonito, Don Berna, Freddy Rendón Herrera alias El Alemán, entre otros. Mario Montoya, el general, es uno de los preferidos del expresidente Matarife. Está encochinado hasta el cuello de masacres y falsos positivos. Ha sido acusado de ser uno de los militares homicidas de la Operación Orión, que dejó decenas de jóvenes asesinados en las comunas de Medellín. Fue ascendido por Uribe como comandante general del ejército y luego lo mandó de embajador a broncearse a las playas de República Dominicana. Don Berna y el Tuzo Sierra, bajo juramento, aseguran que el oficial era un miembro más de la oficina de Envigado y Libardo Duarte, alias Bam Bam, aseguró que Montoya era un colaborador de Doble Cero y uno de los militares estrategas del bloque Metro. Decenas de testigos dicen que el oficial recibió sobornos de los grupos paramilitares. Luis Palacio, alias Diomedes, y don Mario los indican de cobrarle a las autodefensas con apartamentos y costalados de plata. El general de la policía Leonardo Gallego, para la época en que Mario Montoya era comandante de la nefasta Cuarta Brigada, es otro de los comandantes partícipes de varios homicidios ejecutados durante la sangrienta Operación Orión
ordenada por Marta Lucía Ramírez cuando era la ministra de Defensa del presidente Uribe. Es decir, por línea de mando, la mandamás de las fuerzas del orden. Ha servido para que se recupere la paz en esta comuna y así tenemos que recuperar la paz en toda Colombia. Ramírez pasó a ser vicepresidenta de Iván Duque y señalada por los mismos socios del Club del Nogal y un comandante guerrillero de ser contertulia de Salvatore Mancuso, con quien tomaba café de media tarde frente a la piscina del lugar. Ella, la vice, es suegra de uno de los militares implicados en los falsos positivos, hermana de un traficante de heroína preso en Estados Unidos y ha sido señalada por rigurosos y reconocidos periodistas internacionales de haber hecho parte, junto con su esposo, de una empresa que lavó activos a través de multimillonarios proyectos inmobiliarios al paramilitar y narcotraficante Guillermo León Acevedo. Memo Fantasma volvió a los expedientes criminales porque un periodista expuso cómo lo habían borrado de los archivos de investigación criminal y con su nueva hoja de vida hizo negocios hasta con el esposo de la vicepresidenta. Ayer fue capturado en su ambiente, en las inmediaciones del Club El Nogal. Memo fue uno de los fundadores del bloque Libertadores del Sur. Memo tenía en la nómina 2 fiscales. Sí. Y tenía en la nómina 2 policías del Dijín. Y que uno de los fiscales que ya es defensor, pues privado, borró los archivos de Memo antes de salir. Exactamente el mismo amenaza que yo enfrenté de Marta Lucía Ramírez. Es esta injuria de calumnia, que es un delito penal y que ha sido usado por muchos para intentar callar y amenazar a los periodistas. Otras 3 personas fueron detenidas en Antioquia y Córdoba, 2 de ellas familiares, presuntos testaferros de Memo Fantasma, quien deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento. Un juez emitió una dura sentencia contra 2 exparamilitares hallados responsables del secuestro, tortura y abuso sexual de la periodista Ginette Bedoya en hechos ocurridos en el año 2000. María Camila Orozco, ¿contra quién es la decisión y qué más determinó el juez? Jorge, televidentes, buenas noches. Esta decisión es de 30 y 40 años de cárcel en contra de Alejandro Cárdenas Orozco, alias JJ, y Jesús Emiro Pereira, alias Huehuepisca, quienes respectivamente recibieron esta condena por el secuestro y violación de la periodista Ginette Bedoya. El general Gallego, según la compulsa de copias ordenada por el juez que condenó a los paramilitares Jesús Pereira, alias Huehuepisca, y Alejandro Cárdenas, alias JJ, sería el autor intelectual del secuestro y violación que sufrió la periodista Ginette Bedoya por parte de miembros del paramilitarismo. Esta violación se perpetró en el marco de las investigaciones que venía realizando la periodista de presunto tráfico de armas en la cárcel La Modelo en Bogotá hace 19 años, pero también la compulsa de copias, es decir, la petición que le hizo el juez para la que la Fiscalía investigue al general en retiro de la policía, José Leonardo Gallego, quien para la época de los hechos era el director de la... El guardián del IMPEC abrió la puerta y dijo que la boleta fotógrafo, y mientras él se fue por el fotógrafo fui abordada por 2 personas en la puerta de la cárcel, un hombre y una mujer. El hombre me intimidó con una pistola 9 milímetros, me encañonó, me llevó desde la puerta de la cárcel enfrente de una patrulla de la policía que en ese momento prestaba seguridad a la cárcel. Me llevaron a un lugar cercano a la cárcel, me amarraron, me golpearon, me llevaron en un carro, me sacaron de la ciudad
y empezó una larga travesía de muchas horas en las que afronté todo tipo de abusos, de torturas. Todo terminó en una violación masiva en un lugar a muchas horas de Bogotá. Era un lugar donde además había otros hombres uniformados. Y después de eso, no sé qué ocurrió, pero ellos me dejan abandonada en una carretera, casi muerta. Y eso fue lo que ocurrió el 25 de mayo. El general Alfonso Manosalva Flores, ya fallecido, fue comandante de la 4ª Brigada y creador de la lista de víctimas que debían perecer en la recordada masacre de la granja ordenada por el Matarife. Este hombre fue la mano derecha de Álvaro Uribe en los tiempos en que era gobernador de Antioquia, y para cuando Doble Cero, montado en el bloque Metro, no paraba de torturar, desmembrar y ejecutar el genocidio más salvaje, cruel y despiadado que ha visto América Latina. La Corte Suprema de Justicia, como reparación moral a las víctimas, ordenó que le cambiaran el nombre a un batallón llamado Manosalva Flores. El general Martín Carreño, señalado por los cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso y Giovanni Velázquez, fue uno de los promotores del paramilitarismo y el altavoz de las órdenes de Álvaro Uribe desde la presidencia, a tal punto que fue el encargado de firmar el decreto que permitiría darles incentivos a los militares por presentar bajas en combate. Bien sabía el presidente Uribe, pues varias ONGs y altos funcionarios le advirtieron hasta el cansancio que ese decreto llevaría a los paramilitares a asesinar civiles inocentes con tal de ganarse las recompensas. Esa firma constituyó la legalización de la política de Estado conocida como falsos positivos. ¡Seguridad democrática! Aquella que llevaba ejecutando el Matarife desde la época de los 12 apóstoles y que se prolonga hasta la actualidad, dejando miles de jóvenes asesinados. Al ver esta red de poder amarrada por estos hilos, encuentro respuesta a mis preguntas. ¿Cómo pudieron hacer los paramilitares lo que hicieron? ¿Cómo entraban a una población a machacar a hombres y mujeres? ¿Cómo llegaron a torturar a ancianos hasta la muerte y degollar niños atacados de la risa? Las Autodefensas Unidas de Colombia ejecutaron las acciones más cruentas que hayan podido existir en la guerra, no solo porque contaban con ejércitos deshumanizados a través del entrenamiento que recibían en las escuelas de descuartizadores y de la doctrina ideológica recibida por sus comandantes, sino porque sentían que hacían parte de la institucionalidad. Ellos no solo eran el ejército del ejército, sino que eran la guardia de honor del presidente de la República. Estos son solo algunos de los más altos oficiales, los más notorios. No me alcanzaría el hilo rojo si tuviera que enlazar a la totalidad de uniformados que no han parado de delinquir. ¿Y cómo no iba a ser así? Si el ejército, el paramilitarismo y el narcotráfico funcionan como órganos de un mismo cuerpo, como el pulmón y el corazón que requiere el aparato estatal criminal para subsistir. El paramilitarismo le sirve al ejército y el ejército al paramilitarismo. Lo han dicho de lado y lado, tanto militares como exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia. El paramilitarismo en Colombia fue una política de Estado implementada por Álvaro Uribe Vélez, que utilizó a todos esos militares envenenados por el republicanismo norteamericano desde la década de los 50 en la Escuela de las Américas para solventar los intereses del narcotráfico, la élite empresarial, los políticos y los terratenientes propietarios de vastas extensiones de tierras.